¿cómo están? Soy Marian. Yo soy Steffi. Somos del equipo de nutrición de New Garden. Agradecemos muchísimo el espacio. Hoy vamos a hablar de diabetes, de qué pasa cuando tenemos diabetes, de si podemos prevenir o no la diabetes. Seguramente haya del otro lado muchas Preguntas y muchas que personas que tengan familiares, Exacto. amigos o algún conocido que tenga esta patología. Así que hoy vamos a brindar herramientas y consejos útiles para el autocuidado. Así que vamos a ver qué vamos a ver hoy. Por ejemplo, vamos a arrancar con un marco, con un escenario acerca de la prevalencia de la diabetes, datos crudos a nivel nacional e internacional, a nivel mundial. ¿Qué es la diabetes? Vamos a definirla y vamos a hablar sobre estos tipos de diabetes que uno tal vez habla, qué significan estos tipos de diabetes. Vamos a hablar sobre cómo hace el organismo tan sabio de transformar un alimento o una comida hasta un nutriente, esta ruta de alimentos. Sí, ¿qué factores de riesgo hay con respecto a la diabetes? ¿Qué pasa si uno no controla esa diabetes? ¿Qué complicaciones existen? El rol de los carbohidratos, si podemos o ¿Carbohidratos no, sí, no? ¿Cómo es? podemos consumir. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes con los carbohidratos? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Cómo podemos consumirlos, si se puede prevenir o no se puede prevenir la diabetes. Y vamos a hablar un poquito de, unas pautas generales para tener en cuenta cuando tenemos diabetes. Bueno, y vamos a hablar de algunos datos que alarman, ¿sí? Vamos a ver dónde estamos parados con respecto a la diabetes a nivel mundial y a nivel nacional, ¿sí? Algunos datos a tener en cuenta con respecto a diabetes es que, a nivel nacional el 12,7% de la población presenta diabetes, ¿sí? O glucemia elevada, ¿sí? Tengan presente que con respecto al 2013 y al 2018 hubo un aumento importantísimo, ¿sí? Y tengamos presente que estos valores son con respecto a la encuesta nacional de factores de riesgo, ¿sí? Y la última fue en el 2018, todavía no tenemos datos post pandemia, así que tenemos que ver qué pasó después de la pandemia, así que está bueno tenerlo presente. Estos datos arrojaron que, mayormente se evidenció en mujeres, en personas de mayor edad, ¿sí? Más añosas, y generalmente en nivel Socioeducativo, socioeconómico menor, sí, más bajo. Exactamente. Y a su vez, esto se correlaciona también con un aumento en el porcentaje de prevalencia de obesidad y sobrepeso. Así que no es casualidad. La diabetes es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más prioritarias, o sea, más prevalentes a nivel mundial y a nivel nacional, junto con la hipertensión, la obesidad, también tenemos las dislipemias y todo ello, ese cúmulo de cardiopatías o enfermedades metabólicas, tienen un mayor riesgo de padecer algún tipo de infarto agudo miocardio o accidente cerebrovascular. ¿Sí? A su vez tengamos presente que la diabetes a nivel nacional es la segunda causa de ceguera por retinopatía y la primera causa de amputación por pie diabético, así que ya son datos que alarman. Hay que tener presentes, ¿sí? Ahora, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad, ¿sí? Crónica que afecta varios órganos de nuestro cuerpo, pero donde la característica principal es la persistencia de la glucemia elevada, ¿sí? O de la glucemia alterada, ese valor de azúcar en sangre alterado o elevado, ¿sí? Bueno, ¿y qué es una glucemia normal y qué es una glucemia elevada? Bueno, tengamos presente que una glucemia normal o lo que se considera como normoglucemia, ¿sí? Es una glucemia que está entre valores de 70 y 125 miligramos por decilitro. Por fuera de estos valores vamos a tener lo que se conoce como hipoglucemia, por debajo de 70, y por encima de 126 miligramos vamos a tener lo que se conoce como hiperglucemia, ¿sí? Las glucemias uno las puede detectar ya sea por controles a través de análisis de sangre o a través de monitoreo a nivel capilar, ¿sí?
haciendo y automonitoreo. tengamos presente que el cuerpo es sabio, ¿sí? Por lo cual esto no es rígido, no es estático, sino que está en constante dinamismo. Si uno no está pendiente si está normoglucémico, hiperglucémico, sino que el cuerpo es sabio, genera distintas hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa, ¿sí? A lo que vamos es que uno tiene que tener presente, ¿sí? Si uno tiene algún tipo de enfermedad, como veníamos hablando, que tiene relación con todo lo metabólico, diabetes, hipertensión, obesidad, dislipemia, ¿sí? Prestar atención. Primero, descartar un diagnóstico. La diabetes se diagnostica mediante dos glucemias alteradas en ayunas, o sea, mayor a 126, y sobre todo con la gol estándar, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? El cuerpo es tan sabio, ¿sí? Que todo lo regula solo, ¿sí? En una persona que está sana, en un organismo saludable, ¿sí? Pero cuando uno ya empieza a tener hipoglucemias y hiperglucemias un poco más extremas, ¿sí? El cuerpo empieza a sensar, a dar como señales de alerta. En la hipoglucemia vamos a tener, por ejemplo, algún tipo de síntomas como sudoración fría, Exacto. Vamos a tener temblores, vamos a tener la piel también seca, palidez, ¿sí? Mientras que en la hiperglucemia vamos a tener más todo lo que respecta a fotofobia, todo lo que tenga que ver con sensibilidad a nivel de visión borrosa, todo lo que tenga que ver con ese sentido, ¿sí? También algún tipo de palpitación. Y sí tener presente de que los síntomas son muy compatibles también con los síntomas de la presión elevada o la presión baja. Entonces, si uno tiene estas comorbilidades o estos factores, por favor, prestar la atención, ¿sí? No dejarlo pasar, ¿sí? Tomarlo como un síntoma y un signo de alerta y consultar con un profesional de la salud y bueno, tener distintos chequeos que lo vamos a ver más adelante, pero los chequeos tienen que ser continuos, ¿sí? Ahora, ¿por qué necesitamos insulina? ¿Sí? Esta famosa palabra. Sí, siempre que hablamos de diabetes, siempre Exacto. aparece la insulina, ¿sí? Bueno, ¿qué es la insulina? Es una hormona que está fabricada o es fabricada por el páncreas, ¿sí? Y es fundamental porque es la encargada de hacer ingresar la glucosa, ¿sí? Que la obtenemos a partir de los alimentos. Cuando uno se alimenta, ¿sí? Nosotros digerimos el alimento en pequeñas partecitas, lo vamos degradando y obtenemos la glucosa. Y esa glucosa, para que ingrese a las células, bueno, necesitamos sí o sí de la insulina, que funciona como una especie como de llavecita, que va a permitir que esa glucosa ingrese a las células para que las células de todo el cuerpo, de todos los órganos, la utilicen como energía, ¿sí? Es fundamental la insulina. Sí, tengamos presente que a partir de los alimentos, uno de los sustratos es la glucosa, pero también tenemos los aminoácidos, los ácidos grasos, ¿sí? Y la glucosa es esencial para brindar energía a distintos tipos de tejidos. Y como veníamos hablando, la insulina, que es justamente este facilitador, ¿sí? Va a accionar los receptores de estos tejidos. Entonces, importantísimo tener como esta secuencia porque es donde uno va a entender cuál es el mecanismo, ¿sí? De la insulina, sobre todo en distintos tipos de diabetes. Bueno, y ya que hablaste de distintos tipos de diabetes, bueno, en la persistencia de esas glucemias elevadas, bueno, vamos a conocer distintos tipos de diabetes, ¿no? Sí, como vos hablabas, el rol fundamental, o sea, como la constante, es la glucemia elevada, la hiperglucemia. Exacto. Y antes hablaba como de esta diferencia rígida entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Hoy en día hay como una combinación de diferentes diabetes, ¿sí? Se habla más de genes, se habla más de distintos fenotipos, genotipos. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día no es siempre el diabético tipo 1 el individuo flaco, que se despierta esta patología en la infancia, sino que puede ser diferente, ¿sí? Esto está ligado a diferentes tipos de genes, ¿sí? Pero bueno, en esta charla vamos a hablar exclusivamente de estas dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero sepan que puede no ser tan estricto, ¿sí? Entonces, en la diabetes tipo 1 se caracteriza porque el páncreas, las células betas de este órgano no producen insulina, ¿sí? Por lo tanto, la glucosa no puede ingresar a esas células y quedan remanentes generando hiperglucemia, ¿sí? En la diabetes tipo 2, si bien existe esta insulina, ¿sí? Porque el páncreas todavía la está secretando, ¿sí? Es insuficiente.
y a su vez no actúa de la misma forma, es como que no trabaja de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay algo que se resiste, que es justamente la insulinoresistencia. Ya vamos a ver el mecanismo, pero las células no pueden ingresar porque están dificultadas ese ingreso y también queda como consecuencia la hiperglucemia, ¿sí? A su vez tenemos otra diabetes que está relacionada más al embarazo, que se llama diabetes gestacional, ¿sí? Que se da principalmente por glucemias altas en el inicio o el diagnóstico del embarazo. Hoy no vamos a hablar de esta diabetes porque la verdad que requiere un tiempo prudencial, es algo, una situación muy importante, por lo cual lo vamos a dejar para otro acontecimiento. No, pero no restarle Tal importancia. cual. Muchas veces se asume que una vez que se da el parto desaparece la diabetes y la realidad es que se sabe que muchas veces cuando se da diabetes gestacional hay altas probabilidades de que pueda desarrollar diabetes Tipo 2, tipo 2 no solo tanto la mamá como el el bebé. bebé, exactamente. Exacto, en el Y futuro. hay riesgo también de, bueno, complicaciones en el embarazo, ¿sí? Así que está bueno también tenerlo Sí, en presente. el embarazo, en el parto, Ujú, también complicaciones y también abortos espontáneos. ujú, Así que es una condición que hay que prestarle atención, ¿sí? exactamente. Y también tenemos otros tipos de diabetes, así que para que tengan presente, no siempre es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, pero bueno. Ahora vamos a hablar un poco sobre los alimentos, de cómo es esta ruta, ¿sí? Cuando uno ingresa un alimento, uno come, ¿sí? Ujú, Principalmente una comida que tenga carbohidratos, como hablábamos recién con Marian, el exacto. sustrato energético, ¿sí? Cuando uno digiere, ¿sí? Pasa por todo el sistema digestivo, la parte más chiquitita es la glucosa, ¿sí? Exacto. ¿Qué pasa? Va a circular a través del torrente sanguíneo, ¿sí? A través de transportadores, ¿sí? Y va a precisar justamente la glucosa de lo que hablábamos anteriormente, de la insulina, ¿sí? Para poder ingresar a las células del cuerpo, ¿sí? Las células del cuerpo tienen en sus pequeñas paredes, como si fuera una especie como de receptores, Con para, candaditos. exactamente, como candaditos para recibir a la insulina, ¿sí? A esa llavecita para que justamente pueda abrir Abre la puerta directamente y pasa y pueda pasar exactamente el la azúcar, glucosa. la glucosa a las células, Exactamente. permitiendo que, Permitiendo que justamente la glucosa es fuente de energía fundamental para que las células de nuestro cuerpo cumplan sus funciones vitales. Así que es súper importante la función que cumple la insulina. ¿Sí? Tengamos ahora, súper presente eso. ¿qué ¿Mm? pasa cuando la insulina no está? Bueno, cuando la insulina no está, sí, no tenemos esa llavecita. Veníamos hablando de la misma ruta. Consumimos un alimento rico en carbohidratos, tenemos la glucosa, es transportada por estos transportadores específicos y no encuentra a la llavecita, no podemos abrir los receptores, sí, por lo cual esos tejidos no pueden consumir ese azúcar que es la que te va a dar energía, sí. Exacto. Entonces, lo que va a suceder es que ese azúcar queda en el torrente sanguíneo ocasionando hiperglucemia, ¿sí? Algo a tener en cuenta es que estos tejidos sensan como que no tienen alimento, no tienen sustrato. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vía nerviosa, Ujú. mandan señales para que uno coma. Entonces uno tiene más hambre, ¿sí? Para obtener más energía y a su vez hacer el mismo ciclo. No se encuentra con la insulina y eso favorece más a la hiperglucemia. Y otro mecanismo, porque el cuerpo también es muy sabio, es que obtiene glucosa mediante otros sustratos que son los aminoácidos y las grasas, los ácidos grasos. Entonces también se ocasiona más hiperglucemia. Entonces es un mecanismo que es como cíclico, ¿sí? Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o condiciones o situaciones que aumentan las probabilidades de desarrollar diabetes? Bueno, primero y principal, antecedentes familiares, ¿sí? Si yo tengo algún familiar cercano, ¿sí? Que puede ser padre, madre, abuelo, tío, Tío, ¿sí? Que familiar de tenga... primer y segundo grado. Exactamente. Bueno, si tengo algún familiar o algún antecedente familiar, tengo, ¿sí? Un factor de riesgo que tengo que tener a consideración. La parte genética, ¿sí? O el desarrollo de alguna enfermedad autoinmune, como puede ser la enfermedad celíaca, lupus, la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Y algunos síndromes como el síndrome de Down, ¿sí? Pueden considerarse y son considerados como factores de riesgo, ¿sí? Esto
no significa que es una condición necesaria, claro, ¿sí? O sea, Pero tengan en cuenta que son factores de riesgo que son inamovibles, o sea, son exacto, inalterables. Nosotros tenemos esta predisposición exacto, genética y puede llegar a que la desarrollemos o no. Eso va exacto, a depender de algún disparador, ¿sí? Que vamos exactamente. a ver tal vez más adelante qué puede llegar a disparar, ¿sí? Otro factor de riesgo también es el Que sedentarismo, sí es ¿sí? modificable. Esa es modificable, así que tenemos que prestar mucha atención, ¿sí? Es súper importante tenerlo en cuenta, así después vamos a desarrollarlo un poquito más, pero tenerlo presente que es un factor de riesgo que podemos modificar y que tenemos algo para hacer en ello, así que hay ¿Y que qué podemos hablar sobre el sobrepeso y la obesidad? Oh, fundamental. Bueno, Nos interpela. también es un factor de riesgo muy, muy, muy importante si tengamos presente que el sobrepeso y la obesidad está muy asociado con el aumento de masa grasa, ¿sí? Sobre todo de masa grasa a nivel de la zona abdominal, ¿sí? Y esa masa grasa está muy vinculada con la producción de algunas sustancias que son consideradas proinflamatorias y que intervienen, ¿sí? En lo que es la función de la insulina, en el funcionamiento correcto de la insulina. Y Tengamos desarrollan... presente que en realidad la persona que tiene obesidad o tiene sobrepeso tiene insulina. Exacto, tiene insulina. Su páncreas está en buen funcionamiento y puede secretar una buena cantidad de células beta que genera insulina, ¿sí? Entonces, esta insulina, ¿qué pasa? Tiene una resistencia a captarla. Exacto. ¿Quién se resiste? Justamente las células de su cuerpo sí se resisten justamente a captarla, ¿sí? Entonces hay lo que se desarrolla una resistencia a la insulina justamente debido a a esa masa grasa que desarrolla algunas sustancias que interfieren justamente en la Por un acción lado de esa misma insulina. tenemos una producción media alterada y por el otro lado tenemos una resistencia de los receptores, de esos Exacto. candaditos que están justamente en las células de los tejidos, ¿sí? A ingresar la glucosa. Entonces, cuando nosotros de repente nos encontramos con los tejidos no pueden obtener glucosa, esa glucosa queda remanente, ¿sí? En el torrente sanguíneo y a su vez tenemos mayor cantidad de insulina a nivel sanguíneo. Tenemos una hiperglucemia y una hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque no puede ingresar a las células de los tejidos, ¿sí? Entonces, acá tenemos como una dualidad, ¿sí? Que es bien característico de la resistencia a la insulina y tenemos también un signo que es bien claro, sobre todo en niños, en personas adultas, que es la acantosis nigricans. Sí, A que veces se asocia muchas veces con tipo una falta de higiene, pero en realidad es una hiperpigmentación en algunos pliegues, y por ejemplo del cuello, en nudillos, ¿sí? Que está muy vinculada a la resistencia a la insulina. Sí, es una hiperpigmentación, cuellos, nudillos, axilas, ¿sí? Que no tiene nada que ver con falta de higiene ni nada, sino que es patológico, ¿sí? Para tener presente. Bueno, como veníamos hablando recién, tenemos que tener presente que una hiperglucemia sostenida en el tiempo tiene complicaciones importantes en la diabetes. Hay algunas situaciones en las cuales tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a favorecer, ¿sí? Las hiperglucemias, y está bueno que tengamos en cuenta como alerta. Exactamente, para tener como alerta para que no sucedan estas hiperglucemias. Uno de los motivos por lo cual puede darse una hiperglucemia es justamente olvidarse de tomar la medicación oral, el antidiabético oral, o de inyectarse las unidades o la dosis de insulina. También puede estar vinculado con no respetar los horarios de aplicación, ¿sí? De la medicación. También puede estar referido a la calidad del alimento que estamos consumiendo, ¿sí? Consumir por ahí alimentos más bien tipo ultraprocesados, consumir harinas de tipo refinadas, estos alimentos ultraprocesados que muchas veces tienen azúcar añadido, ¿sí? Y que su respuesta o su impacto en la glucemia, perdón, es mucho más rápido, eleva nuestra glucemia más agresivo, más incluso tiene agresivo. sustancias que son también proinflamatorias. Exactamente, ¿sí? Entonces pueden elevar rápidamente nuestra azúcar en sangre. Comer más cantidad de la, por ahí, insulina que nos hemos inyectado, eso también puede generar hiperglucemia. Y tener presente que la hiperglucemia suele ser
el tipo de debut diabético que suele darse, ¿sí? En aquellas personas que suelen tener un tipo de diagnóstico de diabetes, justamente porque suele darse Sí, de repente el el agotamiento páncreas del dijo, páncreas. hasta acá llegué y no secreta más insulina y de repente uno sigue comiendo porque uno va a comer y ¿quién va a bajar la hiperglucemia si no es la insulina, si no está esa insulina? Exacto. Entonces eso se lo llama el debut diabético, ¿sí? Así que bueno, después tenemos otra, ¿sí? Causa importante, mejor dicho, consecuencia importante, ¿sí? De un mal manejo, que es la hipoglucemia, que veníamos hablando de los síntomas y los signos que puede dar, ¿sí? Y para tener presente, tenemos que tener en cuenta, bueno, tomar más antibióticos orales o inyectar más insulina puede ocasionar una hipoglucemia. No respetar los horarios de aplicación, lo mismo que hiperglucemias, altera justamente los valores de glucemia. Saltear comidas o comer menos cantidad, ¿sí? A la hora de inyectarse puede también ocasionar lo mismo. Y dato no menor, ¿sí? Es no tener en cuenta la actividad física o el ejercicio vigoroso. A veces nos pasa que de repente tenemos justo una actividad y corremos o estamos nerviosos, o bueno, eso baja la glucemia. Lo mismo que veníamos hablando antes, de repente estamos en viaje y no llegamos y esa colación tal vez se demoró o terminamos comiendo más tarde. Exacto. Eso sucede y tiene alteraciones en la glucemia. Así que tener presente justamente para que esto no sean persistentes, tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia, porque tienen causas a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son ellas? Bueno, las complicaciones que las llamamos alarmantes, ¿sí? O crónicas. Estas complicaciones crónicas ya son irreversibles, ¿sí? Sí, que se deben más que nada por justamente hiperglucemias que persisten mucho en el tiempo, ¿sí? Y es cuando debemos preocuparnos o cuando decimos también ocuparnos. Exactamente, acá si los podemos ocupar antes, claramente mejor porque todavía. Uno siempre previene, pero acá ya tenemos que tener un mejor manejo y un mejor control para evitar que estas complicaciones se sigan agravando, ¿sí? ¿De qué complicaciones hablamos? Bueno, una ya la mencionamos anteriormente, que tenemos la nefropatía diabética, perdón. Sí, esto se da también por una falla renal. ¿Por qué? Porque obviamente el riñón va a hacer todo lo posible para eliminar ese exceso de azúcar, ¿sí? Que está en la sangre, y ese exceso de azúcar, esa glucosuria, azúcar en orina, ¿sí? Arrastra agua, por lo cual uno se tiende a deshidratar, se tiende a ir más veces al baño y a su vez a tener más sed. Ese es uno de los síntomas característicos. Otra es la retinopatía diabética, que es que ese exceso de azúcar también empieza a glicar ciertos nervios que están a nivel de la retina. Pensemos qué pasa con todo ese exceso de azúcar que queda circulando en el torrente sanguíneo. Por algún lado tiene que quedar, ¿no? Bueno, algo se va eliminando por orina, que es lo que hablábamos recién de la glucosuria, y otro exceso se empieza a depositar en distintas partes o en distintos órganos, y bueno, acá empezamos a ver los efectos. Bueno, tiene que ver justamente con empezar a afectar algunos capilares o vasos sanguíneos. Hay complicaciones en lo que es la circulación, ¿sí? En la irrigación. Entonces se presenta lo que se llama la vasculopatía diabética, la retinopatía diabética a nivel de los capilares de la retina, con lo cual muchas veces puede empezar con problemas a nivel de la visión, que pueden presentar a lo que es la ceguera, así que es súper importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? A nivel nervioso también, todo lo que es la sensibilidad, la neuropatía también se ve me ha pasado afectado. con pacientes o mismo allegados que están al sol y ni se dan cuenta que se están quemando el empeine, o mismo de repente sienten algún tipo de no sienten algún tipo de pinchazón o vidrio que está en el piso o algo que uno lo tiene presente cuando tiene sensibilidad, y esto es porque los nervios ya están glicados, tienen este azúcar que pierde esa sensibilidad, afecta a los nervios, ¿sí? Y esto, todo este combo está como bien explícito en lo que nosotros llamamos y vemos comúnmente en los sanatorios, hospitales y en la salud pública, que es el pie diabético. El pie diabético básicamente se forma por todo lo que dijimos anteriormente. Sí, problemas de circulación, problemas de la persona no ve, por lo cual no ve
ve si realmente tiene una lesión o no, o tal vez se puede caer, o puede tener algún traumatismo, y eso no lo sensa. No lo siente justamente, entonces no tiene esa percepción de alerta, de alarma, de decir, uy, tengo que ir o recurrir a ayuda, ¿sí? La circulación está afectada, por lo cual va a llegar menos oxígeno, menos nutrientes a esa zona y no va a tener la cicatrización adecuada y va a generar un tejido más fibrótico y más predisponente a una apertura, a una lesión, a una infección, y ahí es donde empiezan diferentes tipos de infecciones más severas, ¿sí? Así que todo ese combo lo vamos a tener en diferentes tipos de órganos y en el caso del pie diabético, que es la principal causa de amputación a nivel nacional, ¿sí? Bueno, y te hago una pregunta, Marian. ¿Cómo puedo saber cuál es el riesgo, ¿sí? que tenemos, que tienen todas las personas de desarrollar diabetes tipo 2? Bueno, hay un test, ¿sí? El test Find Risk, que nos permite, ¿sí? Saber si tenemos probabilidad de desarrollar diabetes, ¿sí? En base a ciertos factores que en salud pública lo usamos mucho, pero también, ¿quién lo usa mucho? Bueno, nosotras lo hemos hecho. Cualquier persona, porque un poco lo que venimos hablando siempre es que es un test que es fácil de administrar. Súper práctico, sencillo, fácil de interpretar, ¿sí? Así que tengan presente qué variables se necesitan para justamente completar este test, como puede ser el peso, la altura, la edad, si realizamos o no actividad física, nos pide por ahí el perímetro de cintura, si consumimos regularmente frutas y verduras, si tenemos hipertensión, si estamos en tratamiento, si tenemos algún consumo de medicación para tratar esta hipertensión, si tenemos antecedente de haber tenido glucemias altas en algún análisis de sangre y, por supuesto, si tenemos antecedentes familiares de son primer todas y variables segundo grado. Que uno puede tanto deducir o consultar. Sobre todo el perímetro de cintura, aconsejamos siempre o ver algún tutorial o consultar con un profesional de la salud para tomarla bien, ¿sí? a nivel abdominal, umbilical con una cinta métrica. Pero después todo lo demás son datos totalmente accesibles, ¿sí? A lo que voy con esto es que es una herramienta sumamente útil. ¿Para qué? Para justamente estar presentes, ¿sí? Que se puede prevenir, es la pregunta que ponemos acá en cuestión. Tenemos ahí a una persona que puede ser un familiar, un allegado, que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, que tal vez tiene antecedentes familiares, ¿sí? Que tiene grasas elevadas en sangre, que no le gusta mucho la actividad física, ¿sí? Es más sedentario. Y tenemos dos caminos, ¿sí? Tenemos la diabetes por un lado y tenemos un posible reversible. Bueno, acá pusimos diabetes, que ya sabemos que es una enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? Que lo mencionamos anteriormente, pero pusimos un signo de pregunta, ¿sí? Porque en realidad es una respuesta que hoy les podemos dar, ¿sí? Pero no sabemos si hoy en día, tal vez en unos años, hay alguna cura, ¿sí? Se puede revertir. Siempre hablamos que la ciencia es continua, se va actualizando constantemente. Sí. Entonces, hoy en día es crónica, quien dice a futuro, pero bueno, sí tener presente que es importante esta personita que tenemos ahí enfrente, ¿sí? Tener algunas consideraciones, como vamos a hablar ahora, que es la próxima diapositiva, que es sobre un tema que nos compete. Exactamente. Que es la alimentación. Es la alimentación. Sí, la alimentación es súper importante, ¿sí? Porque nos va a permitir de por sí ver o tratar el impacto, ¿sí? en la glucemia, ¿sí? La alimentación está muy, muy ligada justamente en ayudarnos a regular esa glucemia. Y fundamental si queremos mejorar justamente la calidad de vida y evitar las complicaciones que tiene la diabetes. Si ya tenemos un diagnóstico de diabetes, es fundamental, entre otras cosas, ayudar a la medicación con justamente la alimentación. Así que bueno, vamos a ver, ¿sí? Cómo impacta la alimentación y cómo podemos ayudar a esas glucemias. Bueno, y acá llegamos como a una pregunta muy frecuente de
¿qué son los carbohidratos? ¿Sí? Estos carbohidratos están prohibidos para las personas diabéticas, ¿sí? ¿Son palabra prohibida? ¿Es algo...? Gran pregunta que nos suelen hacer. Bueno, los carbohidratos no están prohibidos, ¿sí? Para los diabéticos son un tipo de nutriente fundamental, ¿sí? Que nos brinda energía, como habíamos dicho anteriormente, y que es fundamental para las actividades diarias, ¿sí? Nutre las células, ayuda a las funciones vitales, ¿sí? Súper importante, pero no están prohibidos para los diabéticos. Solo hay que saber cuál elegir y qué estrategias utilizar para que su impacto justamente en las leucemias sea el más adecuado, ¿sí? Vamos a ver a continuación, ¿sí? Cuáles van a ser los más adecuados. Consejos al momento de elegir justamente esos carbohidratos es justamente preferir aquellos que sean ricos en fibra, los que conocemos como carbohidratos complejos, ¿sí? Uh-huh. Los ricos en fibra van a ser aquellos que conservan la cáscara, que conservan justamente la fibra. Harinas integrales, ¿sí? Aquellas harinas tipo de color más bien marroncito son los que conservan la fibra. Cereales integrales, granos enteros, arroz integral, legumbres, ¿sí? Son aquellos carbohidratos que vamos a elegir. Y con respecto a las harinas blancas, al arroz blanco, signo de exclamación, fideos blancos, sémola, bueno, ¿qué pasa con ese tipo de harina, ese tipo de arroz? Bueno, no van a estar prohibidos, ¿sí? Pero bueno, vamos a buscar algunas estrategias para poder consumirlos, ¿sí? Pero lo vamos a ver, vamos a dejar un poquito de suspenso, ¿sí? Pero no están prohibidos. Y ahora, un poco lo adelantó Marian sobre la fibra, ¿sí? La fibra, como veníamos hablando, es esta cascarita, estos cereales que mantienen su cáscara, su parte externa, que son más oscuros, ¿sí? ¿Y qué beneficios traen el organismo? ¿Qué beneficios trae la glucemia? Bueno, básicamente que ayuda a regularnos, ¿sí? Gracias a la fibra nivela el azúcar en sangre o la glucemia. Así que siempre en personas diabéticas o que tengan algún factor de riesgo como obesidad, sobrepeso, hipertensión, todos los que venimos hablando, sumar fibra va a favorecer. Sí, la fibra es un gran aliado para las personas que son diabéticas, así que es súper importante consumir fibra. Y además, como venías diciendo recién, bueno, la fibra de por sí brinda y tiene muchas funciones, pero brinda principalmente mucha saciedad, así que nos hace sentir más llenos. Con lo cual, con esto de que estuvimos hablando recién del sobrepeso y de la obesidad, es súper importante que si yo tengo como factor de riesgo sobrepeso, sí, u obesidad, es importantísimo consumir alimentos que sean ricos en fibra para ayudar justamente con este factor de riesgo. Además, un dato no menor es que regulariza el tránsito intestinal, con lo cual ayuda en un estreñimiento, en una constipación, pero sobre todo recuerden que la fibra es el alimento de la flora intestinal, antes llamada, hoy en día llamada microbiota, porque es algo muchísimo más amplio, ¿sí? Recuerden que la microbiota es como todas bacterias, microorganismos que nosotros tenemos en el intestino, ¿sí? Uh-huh. Y que repercuten en un montón de sistemas de órganos, ¿sí? Hoy en día el intestino es como el segundo cerebro, ¿sí? Y cada vez hay más estudios que avalan que una microbiota sana, ¿sí? Principalmente una alimentación basada en plantas, una alimentación más vegetariana o vegana, ¿sí? Incorporando mucha fibra, ¿sí? Lo que hace es disminuir, ser un factor no de riesgo, sino disminuir el riesgo de contraer diabetes tipo 2. Así que importantísimo el rol de la fibra, tanto a nivel intestinal en la microbiota como en nivelar la glucemia, ¿sí? Y a su vez, dato no menor, que es que colabora en el control de niveles de colesterol y triglicéridos sanguíneos, que ya sabemos que en esta patología suele estar elevado, ¿sí? El exceso de estas dos grasas, ¿sí? Contribuye a una inflamación del sistema circulatorio, así que es importantísimo. Mirá todos los beneficios que tenemos la fibra, ¿sí? Que nos van a ayudar a colaborar y favorecer una buena salud integral. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar esta fibra? Bueno, además de todos los cereales integrales que mencionamos recién, harinas, ¿sí? Cereales integrales, legumbres, ¿sí? Bueno, también lo vamos a encontrar en frutas, en verduras, en frutas secas, en semillas, ¿sí? Recordemos todo lo que tenga cáscara siempre nos va a aportar fibra, avena, ¿sí? Bueno, granos enteros, granos integrales, derivados, legumbres, ¿sí? Legumbres en todas sus presentaciones, ¿sí? Súper importante, pueden ser las legumbres enteras, garbanzos, lentejas,
lentejas, porotos, arvejas, ¿sí? Pero también puede ser, por ejemplo, harinas de legumbres, puede ser tipo tofu también, ¿sí? Podemos Alguna incluir pasta tipo alguna hummus. pasta, ¿sí? Súper versátiles son las legumbres al momento Sí, y de rendidoras cocinar. y económicas. Así que Exactamente. sumar legumbres siempre suma. ¿Y qué es eso de el efecto legumbre que tenemos ahí? ¿Qué significa Bueno, eso? hay estudios, ¿sí? Que han investigado sobre el consumo de legumbres y el efecto que tiene en la glucemia, ¿sí? Y han detectado que incluir legumbres en una comida no solo baja, ¿sí? El índice glucémico, que ahora vamos a hablar, ¿sí? De qué es, sino que también este efecto en la glucemia positivo, ¿sí? Persiste, ¿sí? A lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, es importante porque no solo queda en la comida, sino que sigue persistiendo por En el unas resto del pares de día, no horas, ¿sí? solamente en la comida que incluimos la legumbre, sino en el resto Así que del legumbres día. siempre pulgar para arriba. Después tenemos, bueno, granos integrales y obviamente derivados, ¿sí? Así que tener presente que todos esos alimentos suman para incorporar fibra, incorporar todos los beneficios que venimos hablando. Pero, ¿qué pasa con la fruta? Ay, Porque ¿podemos comer fruta? nos pasa muy frecuente que nos consultan sobre las frutas. Fruta sí, fruta no. Bueno, sí, las frutas tienen hidratos de carbono, sí, tienen su propio azúcar natural y vamos a decirlo, ¿no? O sea, las frutas no están prohibidas, ¿sí? Lo que sí tenemos que hacer es seguir consejos útiles para que justamente ese azúcar que naturalmente tiene no impacte, ¿sí? De forma negativa en nuestra glucemia, ¿sí? La recomendación siempre va a ser consumir las frutas enteras, ¿sí? Que conserven su cáscara, ¿sí? Es decir, que conserve la fibra, justamente, consumirlas de forma entera. Tratar de evitar, por ejemplo, consumir jugos de fruta, ¿sí? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque el impacto justamente va a ser mucho mayor. Aparte, Si yo te digo, ¿cuántas naranjas o mandarinas usás para hacer un exprimido de naranja? es una muy buena pregunta. Sí, generalmente utilizamos más cantidad, exactamente, Tres, sí, tres, ¿sí? cuatro, Cuatro, dependiendo exactamente. del vaso, Y ¿sí? si yo me voy a comer por ahí una naranja, me voy a comer una. No, no ¿Te creo que comerías llego, no, cuatro? no creo. ¿Tres? Bueno, eso es el poder de la fibra en saciedad, ¿sí? Y también en el índice glucémico. Tengamos Exacto. presente que en un vaso tenemos 3 a 4 naranjas y tenemos más aporte de azúcar, azúcar propio de la fruta, que va a impactar en la glucemia. Entonces, siempre como dijo Marian, sí, fundamental. Lo más enteras posibles y preferentemente con su cáscara, ¿sí? Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con las frutas deshidratadas? Bueno, las frutas deshidratadas, sí, son frutas que justamente están deshidratadas, pierden el agua, sí, y concentran justamente el azúcar propia que tiene la fruta. Si bien no tienen azúcar agregada, concentran el azúcar propia de la fruta. ¿Van a aportar fibra? Claro que sí, porque justamente son frutas y conservan parte de su cáscara, sí. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que por ahí el impacto que van a tener en el azúcar en sangre va a ser un poco mayor, sobre todo porque por ahí de damascos, duraznos, frutas deshidratadas, al estar deshidratados, el volumen disminuye y tendemos a comer Un poco un más, poco más. Así que hay que sí. controlar un poco Control la la porción y ahora y vamos a ver como la exacto, generalidad, o sea, cómo exacto. consumo esa Y fruta. cómo consumirlo. A veces hay que ver las combinaciones que uno hace con esas frutas. ¿Mm? Bien, y esto nos da pie a hablar sobre el índice glucémico. Ay, ¿qué es esa palabra que ¿Qué es el índice resuena glucémico? tanto? ¿Sí? ¿Qué Bueno, para será? nosotros y obviamente también para cualquier persona que tenga un allegado, que tenga glucemias alteradas y diabetes, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Porque te da a entender, ¿sí? Es una herramienta sumamente útil para entender la velocidad en que se absorben estos carbohidratos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que me permite identificar qué alimentos son ricos en carbohidratos y que se absorben rápidamente, ¿sí? Y aquellos que tal vez tienen mucha fibra y se absorben más lentamente. Entonces, me permite, por un lado, identificarlos individualmente y después permitir lograr hacer una comida que sea equilibrada. A ver, Ele, tenemos dos niveles, ¿sí? Tenemos bajos y tenemos altos. Obviamente hay algunos que van a ser en amarillo, así que van a estar ahí en el Sí, hay medio. niveles intermedios. Acá tratamos como de especificarlo un poquito más para que lo identifiquemos más fácilmente. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, ¿En qué aquellos se basa el alimentos bajo? que justamente son de índice glucémico bajo, ¿sí? Es decir, que no van a aumentar rápidamente la glucemia o el azúcar en sangre. Bueno,
¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, las frutas enteras, las frutas con la cáscara, ¿sí? Súper importante tenerlo presente. Vamos a encontrar verduras, ¿sí? Vamos a encontrar cereales integrales, pan integral, avena, frutos secos, arroz, legumbres, pastas integrales, proteínas, huevo, queso, yogur, leche, son algunas alternativas que también al incluirlas en algunos platos nos van a permitir también regular mejor la glucemia. Dentro de cada grupo de alimentos vamos a tener como una escala, ¿sí? Dentro de las frutas tenemos frutas que tienen más índice glucémico y frutas que tienen menos. Lo mismo con las verduras, lo mismo con los cereales, ¿sí? Pero acá tenemos que tener y prestar mucha atención en los que tienen alto índice glucémico para evitarlos o por lo menos tratar de disminuirlos en cantidad y frecuencia, como lo son los productos industrializados, ¿sí? Las galletitas, budines, mermeladas, mieles, azúcares, gaseosas, que somos el principal país consumidor de gaseosas, ¿sí? Jugos exprimidos, ¿sí? Pan blanco, ¿sí? O cualquier pan que sea más refinado. Y acá tenemos también, el puré instantáneo, que no lo había visto, que no es lo mismo que un puré tradicional o casero, porque está muy refinado. Y acá tenemos dos comidas que son básicas, digamos, en las comidas de los argentinos, que son fideos y arroz, ¿sí? Sí. Pero en este caso son fideos y arroz blanco, ¿sí? ¿Está prohibido el plato de arroz, el plato de fideos? ¿Qué decimos, sí o no? Ay, ¿qué pasará con eso, con esas variedades? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, en este caso tengamos presente que naturalmente si uno este plato de arroz y fideo lo cocina mucho y ya es refinado porque le falta fibra y va a elevar un poco más la glucemia. Pero tenemos algunas estrategias para tratar de que no eleve tanto, ¿sí? Una opción es fijarnos y optar por una opción integral. Y otra... y otra, bueno, la vamos a ver a continuación. Vamos a hacer un ejercicio, estrategias de cómo mejorar nuestros platos, ¿sí? En este caso vamos a dar comienzo con desayunos y meriendas. ¿Cómo tratamos de cambiar justamente ese desayuno clásico que tenemos una infusión o un café con una tostada blanca, mermelada y un jugo exprimido? ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Qué podríamos hacer para justamente mejorar ese plato? Bueno, podríamos optar por ejemplo, cambiar ese jugo de naranja por la fruta, ¿sí? La fruta entera, ¿sí? Con, la cáscara, que tenga justamente la fibra. Exactamente, ¿sí? Nos va a brindar mucha más saciedad, vamos a utilizar menos unidades también. Podemos optar por, en vez del pan blanco, utilizar pan integral, reemplazar justamente y utilizar un queso que aporta justamente proteína y también nos ayuda a regular mejor la glucemia. En vez de utilizar la mermelada, podemos optar por arándanos, ¿sí? Y por ahí podemos cortar esa infusión que la tenemos solita, cortarla con leche para también ayudar a regular un poquitito mejor esa glucemia. Partimos de un índice glucémico alto y acá con esta estrategia y estos cambios bajamos ese índice glucémico de esa comida. Lo mismo pasa con una versión salada. Pan integral, tenemos un hummus, ¿sí? O una pasta de garbanzo que tenemos ahí el efecto de la legumbre, tenemos una fruta entera y tenemos también la leche, el lácteo, que puede ser animal o vegetal, que aporta esa proteína y baja. También tenemos la palta. La palta es una grasa saludable que puede llegar a ser también aceituna o algún aceite de oliva o frutos secos, semillas, que también va a bajar ese índice glucémico, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver la versión más de almuerzo y cena. ¿Qué ejemplo tenemos? Clásico, plato de fideo, plato de pasta, blanco o con pesto. Bueno, ¿qué podríamos hacer con esa pasta? Podríamos optar por una pasta integral, ¿sí? Bien. Pero, por ejemplo, no, a mí no me gusta la pasta integral. Bueno, busquemos una alternativa, ¿sí? ¿Qué alternativa podríamos utilizar? Bueno, combinemos esos fideos blancos con vegetales. Hagamos un wok de fideos con vegetales. Mismo podría ser arroz, ese arroz blanco del que hablábamos hace un ratito, combinarlo con vegetales para justamente poder regular mejor esa glucemia, regular mejor el impacto de ese azúcar en la sangre, ¿sí? Agregarle alguna proteína, porque no, tofu, pollo, lo que gusten, ¿sí? Exacto. Y lo mismo tenemos como por ejemplo otro plato que es la clásica tarta, ¿sí? Esa clásica tarta que por ejemplo es de jamón y queso con masa comprada, doble tapa. Podemos cambiarla y bajar ese índice glucémico aportando una masa integral casera, ¿sí? Aportando solo una tapa y también incorporando también huevo y sobre todo vegetales que aportan fibra, ¿sí? Qué ejercicios, ¿no? Exactamente. Que van a ayudar
muchísimo al día a día. Ahora, la pregunta es, ¿se puede prevenir la diabetes? ¿Qué les parece? Bueno, en este caso volvemos a hablar, ¿no? Que tenemos esta persona, que tenemos una persona que tiene factores de riesgo, ¿sí? Asociados, como la obesidad, que puede llegar a tener hipertensión. Y ya sabemos que estas estrategias nos ayudan un poco a revertir esta situación, pero como bien hablamos antes, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿sí? Por lo cual esa personita está ahí, en el punto exacto, en esa bifurcación donde puede decidir, ¿sí? Si es para toda la vida, ¿sí? O si puede prevenirla. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Bueno, ¿cómo podemos prevenir? ¿Se puede prevenir? Claro que sí, sí, se puede prevenir. Siempre tenemos que tener presente qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Podemos implementar cambios en el estilo de vida. Si yo ya tengo diabetes o si tengo un familiar que ya tiene diabetes, puedo implementar estos cambios en el estilo de vida para justamente lo que hablábamos anteriormente, prevenir esas complicaciones en la diabetes que lamentablemente, o retrasarlas que lamentablemente van a intervenir en la calidad de vida, ¿sí? Entonces, súper importante prevenir esas complicaciones. Y si no, estos cambios en el estilo de vida también van a ayudar justamente a prevenir que si yo tengo ciertos factores de riesgo de los que hablábamos anteriormente, prevenir, evitar justamente la aparición de la diabetes. En la persona que tiene diabetes es fundamental chequeo interdisciplinario. Chequeo de profesionales, no de profesional. Tenemos justamente una clínica, un profesional clínico, si tenemos un nutricionista que se va a hablar con ese clínico y va a ajustar la alimentación con la medicación o en este caso la farmacoterapia. Tenemos al podólogo, que es fundamental para retrasar estas complicaciones. Oftalmólogo, chequeo anual. Nefrólogo, también chequeo anual para justamente prevenir y retrasar complicaciones. Y también es fundamental el aporte de una terapia, ¿sí? Que ayude también a asimilar esta patología que volvemos a decir que es crónica. ¿Sí? La persona, si no acepta que tiene esta enfermedad, ¿sí? Es fundamental primero amigarse, como siempre decimos, aceptarla para adherir mejor al tratamiento y tener una buena calidad de vida. Entonces, y para eso es fundamental el acompañamiento. Acompañamiento no solo del profesional, sino también del entorno social, familia, amistades, todo. A su vez tenemos un monitoreo fundamental también para ver cómo están esas glucemias, si están algunas alteradas en un tipo de horario puntual o si tiene que ver con lo que se comió ese día o ya es un patrón que viene arrastrando, el automonitoreo y el control justamente mediante capilar sanguíneo y mediante chequeos con glucemias en ayuna y hemoglobinas glicosidadas. Para todos, uno tenga diabetes o no, manejo del estrés, ¿sí? Conectarse con la naturaleza, hacer actividades que uno quiera, que le guste, que le dé placer para bajar esa carga de todas hormonas que son proinflamatorias y sustancias que no ayudan, ¿sí? Alimentación que ya venimos hablando muchísimo, que tiene un rol fundamental, ¿sí? En proporcionar sustancias antiinflamatorias y en prevenir, ¿sí? Complicaciones y sobre todo, porque somos lo que comemos, no porque seamos nutricionistas. Actividad física, que ahora vamos a detenernos un minutito antes de terminar esta hermosa charla. Exacto. Evitar sustancias nocivas como alcohol, tabaco, ¿sí? Y sobre todo disminuir grasa abdominal, que veníamos hablando, que esa grasa que está entre vísceras no colabora porque ayuda justamente a inflamar diferentes sistemas de órganos. Exactamente. Bien, y con respecto a la actividad física, bueno, siempre recordemos que la actividad física es recomendada para toda la población, ¿sí? Y siempre tiene un impacto fundamental en la salud, siempre tengamos presente que mejora el estado de ánimo. Se evidencian más estudios que respaldan que la actividad física sea programada o no sea programada, sino directamente... Todo paso que uno pueda sumar en el día, ¿sí? Toda actividad que uno pueda incorporar siempre suma, ¿sí? Así que está bueno tenerlo presente. Se recomienda por lo menos realizar 30 minutos de actividad física diaria, ¿sí? Tengamos presente que, como les decía, mejora el estado de ánimo, ¿sí? Y que el impacto que tiene a nivel de la diabetes es
muy, muy importante. Ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre, ayuda a reducir justamente la resistencia a la insulina, ¿sí? Así que es súper importante tenerlo en cuenta y tener presente que cuando uno va a realizar una actividad física, no debe olvidarse de tener en cuenta la actividad física si uno se hace aplicación de insulina, ¿sí? Para tenerlo presente, porque muchas veces la actividad física es tan buena que impacta justamente Sí, es en la hipoglucemiante, glucemia. entonces si no tenemos nada para comer, no Exacto. tenemos ninguna colación o no hicimos un refuerzo necesario Ujú. para que esos tejidos capten glucosa, vamos a caer en una hipoglucemia. Así que Así que tener en cuenta cuando vamos a hacer actividad física de programarla justamente, de tenerla en cuenta al momento de la aplicación de la insulina y de justamente hacer una colación, de evitar saltear comidas, ¿sí? Para justamente prevenir este tipo de complicaciones, ¿sí? como siempre decimos, es importantísimo consultar con todo este equipo interdisciplinario, porque cada cuerpo es diferente, cada ser es único, ¿sí? Ujú. Y las patologías son individuales, o sea, responden a cada genética y a cada rutina y hábitos de cada persona. Entonces, fundamental el asesoramiento con un profesional y bueno, desde ya les queremos agradecer por esta hermosa charla y bueno, nos volvemos a encontrar en otro En otro encuentro. momento. Bueno, Muchísimas un gracias. placer.